Bienvenidos, amados hermanos, al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor José Contreras y no tengo el privilegio de estar contigo una vez más acá trayendo la palabra del Señor. Para mí es un gozo que estemos juntos de nuevo, aunque sea de manera virtual. Ya sabes, la próxima semana tenemos nuestro domingo presencial en la Granja de los Farolitos. Estoy muy emocionado por lo que el Señor va a hacer. Pero el día de hoy tenemos palabra del Señor que el Señor ha puesto en mi corazón para que podamos darla al pueblo y darle la dirección que el Señor quiere traer en esta hermosa ocasión. Pero como siempre, ya sabes, tenemos que invitarlo a Él, tenemos que ponerlo a Él en primer lugar y darle el lugar de honor porque a Él es al que venimos a buscar, a Él es al que necesitamos, a Él es al que queremos. Cierra tus ojos ahí donde estás y únete conmigo en esta oración. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, que seas tú, Padre Santo, en esta ocasión y siempre, Padre Santo. Hoy, Señor Jesús, sea que estén viendo la prédica en el estreno, sea que la estén viendo una vez más, sea que la estén escuchando, Padre Santo, por primera vez. A la hora que sea, Padre Santo, nos ponemos en un espíritu, Padre Santo, y nos unimos en una oración para decirte a ti, ven, Señor Jesús, y toma tú el control. Enséñanos, Padre Santo, lo que nos quieras mostrar, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para entenderte a ti, Señor Jesús. Para que, Padre Santo, podamos discernir, Padre Santo, la palabra que va a ser dada. Y aun si hay cosas que no logramos entender del todo, Señor, que queden dentro de nuestro corazón como una semilla, Padre Santo, para que cuando el tiempo llegue y tú des el crecimiento, papá, sea, Padre Santo, un remo en nuestra vida y seas tú, Señor Jesús, quien permita que ese fruto, Padre, sea de bendición, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean, en el nombre de Jesús, Señor. Me quito yo para que seas tú, Padre Santo. Toma tú el lugar de honor, Señor, a ti es a quien te venimos a buscar. Quita todo pensamiento humano de mí, que sea solo tú quien reine y quien hable, en el nombre de Jesús amado. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Entonces el día de hoy, para iniciar, vamos a ir a la palabra, como siempre, ¿verdad? Y te invito a que prepares con lo que vayas a estar apuntando el día de hoy, sea papel y lápiz, sea un dispositivo, pero que tengas a la mano algo para apuntar y tener a la mano todo lo que, los versículos y todo aquello que llame tu atención para que más adelante tú puedas continuar meditando en la palabra del Señor y podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Amados hermanos, vamos a ir a Josué 3:14, libro de Josué, capítulo 3, versículo 14. Una vez más, Josué 3:14 dice de la siguiente manera: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Amén. Gloria a Dios por tu palabra, Padre. Y hoy queremos entrar en el primer punto de lo que vamos a hablar en esta ocasión, y es tan útil como nosotros decidamos. Hay muchas cosas en la vida diaria que nosotros no podemos negar su utilidad. Por ejemplo, en el contexto del que estamos hablando, un camino pavimentado, ¿ya? ¿Qué te podría decir? Otra cosa que sea muy útil, el agua entubada, ¿verdad? Son cosas de que alguien ya pagó por ellas, son cosas de que alguien ya trabajó por ellas, son cosas de que alguien ya preparó y que están ahí con toda la utilidad que tienen para ofrecer. Pero podrán ser las cosas más útiles del mundo. Así como, por ejemplo, también podríamos poner otro ejemplo, la medicina que te va a servir para bajar la fiebre que tienes alta. Ahí está la utilidad enfrente de ti. Tú puedes decidir en el ejemplo del camino que está pavimentado, ¿verdad? Ir por ahí en el carro o ver si te vas a meter por un terreno donde hay árboles, donde hay piedras gigantescas y pasar a ver si es que el carro aguanta, a ver si es que encuentras un camino entre los árboles, a ver si es que no hay mucha variación en la altura del terreno como para el que el carro pase, si no hay lodo, si hay una cosa, si hay otra. Imagínate cuántas cosas, ¿verdad? Porque como lo dije una vez en una predica, estamos acostumbrados a un camino pavimentado tan normalmente que cuando no hay un camino intentamos meternos ahí con un vehículo. Es prácticamente imposible avanzar. Entonces está la utilidad de un camino, por ejemplo, que vas hacia algún departamento aquí en Guatemala o en el país donde tú vivas, alguna provincia, un departamento fuera de la capital, digámoslo así, ¿verdad? Fuera de la ciudad. Y hay caminos que ya están hechos. Pero si tú los ignoras y te vas por donde se te da la gana, su utilidad, pues a pesar de que es grande, tú no le estás dando el uso y entonces para ti
no funcionan. Para ti no hay provecho, sería la mejor manera de decirlo, porque no los utilizaste, porque no fuiste como debías. Lo mismo con el agua entubada, ¿verdad? Tú puedes tener el agua entubada, pero si tú no abres el chorro para sacarla, si tú no abres si tú no giras el grifo la llave del grifo, perdón, para que brote el agua y poderlo utilizar, pues entonces vas a tener que ir a algún río, a algún lugar donde haya agua, con botes, con algún recipiente, cargarla, ponerla encima y hacer como la antigua, ¿verdad? Tal vez un palo en la espalda con 2 botes, uno de cada lado, 2 recipientes y ahí llevando el agua para utilizarla. ¿Me voy a entender? Hay utilidades que van a ser tan útiles como nosotros permitamos que sean útiles para nuestra vida. Porque yo puedo tener también la pastilla que me va a ayudar a bajarme la fiebre de tal vez algo que comí, me dio una pequeña infección estomacal o algún virus, ¿verdad? Tienes una fiebre. Y ahí está la pastilla que te la ponen para que te la tomes y te baje la fiebre y te sientas mejor, porque no es algo tan duro, ¿verdad? Simplemente la fiebre es lo que te está teniendo un poquito mal, ¿verdad? Te sientes mal, te sientes cansado, te duele el cuerpo, dolor de cabeza. Y eso te tiene también de mal humor, pero ya sabes de que la enfermedad es algo sencillo, va a pasar pronto. Pero la pastilla es lo que te va a ayudar a sentirte mejor más pronto, porque tú sabes de que la fiebre es la que te hace sentir más mal, ¿verdad? Pero si la pastilla está frente de ti con el vaso de agua a la par y tú no te la tomas, por mucho que te le quedes viendo esa pastilla, por mucho que la tomes, que la juegues, que la pongas de un lado, que te la pongas donde sientes que tienes la fiebre, que te la pongas debajo de la axila, si tú no la ingieres, ¿ya? La utilidad de esa pastilla es nula para ti, por más que tengas lo que necesitas enfrente. ¿Y por qué les estoy explicando esto? Porque tenemos que ir a la siguiente parte. Que las cosas en este mundo son tan útiles como nosotros la decidamos. Y yo te diría que también las promesas de Dios, ya yendo al mundo espiritual, son tan verdaderas como nosotros nos apropiemos de ellas. Como nosotros las vivamos. Y hago un punto aquí, claro, en nuestra vida. Porque las promesas de Dios son verdaderas, yo las crea o no las crea, porque es la palabra de Dios. Pero para que se manifiesten en mi vida personalmente, yo tengo que creerlas, yo tengo que ponerlas en práctica, yo tengo que conocerlas, yo tengo que orarlas, buscarlas, entenderlas hasta cierto punto, no para entender todo lo que va a pasar, sino para entender mi papel en la promesa. Porque hay muchas promesas que se alargan a cosas que nunca vamos a entender humanamente, pero sí podemos entender de que nuestra parte en la promesa, ¿cuál es? Creer, actuar en fe y decirle al Señor, sí. ¿Entiendes? Pero ¿por qué no vemos alguna de las promesas del Señor que quiero traer yo hoy la atención a tu corazón? Y la primera es Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8. Dice de la siguiente manera: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante, y esto es importante, delante de ti. Él estará contigo, no te fallará, ni te abandonará. Amén. Pero vayamos un poquito más profundo, ¿verdad? Dice que no tenemos que tener miedo y nos tenemos que desalentar. ¿Por qué uno le da miedo? Porque se encuentra con situaciones que son más grandes que nosotros, con peligros, podría ser, con lo desconocido, donde uno no sabe qué va a pasar. Hay incertidumbre y eso da lugar al miedo. También da lugar a que uno se desaliente, porque tal vez sí entiendes lo que va a pasar, pero ves tan alta la montaña, ves tan grande el río, ves tan profundas las aguas que dices, yo no puedo pasar por ahí. La corriente es muy fuerte para nadar. Es demasiado profundo para caminar. No tengo ninguna herramienta para cruzar. Es demasiado ancho el río para intentar construir algo con lo que tengo acá. No puedo. Y se desalienta uno. Pero nos recuerda aquí la palabra en Deuteronomio 31:8, que el propio Señor irá delante de nosotros. Eso quiere decir que Él va primero. Él va primero. El que tenga oídos para oír, que oiga y que entienda lo que estoy diciendo.
Él es el que va primero, porque Él es el que abre el camino. Él estará contigo, no te fallará, porque Él es el que nunca falla, ni te abandonará, porque Él no es un Dios que abandone. Amén. Vayamos a otro versículo. Juan 8:12 en la palabra del Señor. Juan 8:12. La palabra del Señor dice así: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. La luz que lleva a la vida. Y de nuevo dice: si ustedes me siguen. ¿Qué implica de que nosotros vayamos siguiendo a alguien? Tú no puedes seguir a alguien que va detrás de ti. ¿Sí o no? Tú tienes que seguir a alguien que va adelante de ti. Porque si tú vas siguiendo a alguien, implica de que él conoce el camino, implica de que él es la protección, implica de que él va abriendo brecha y preparando para que nosotros vayamos por detrás. Los dos versículos, si te das cuenta, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo, pero van por la misma vertiente, que es de que hay uno que va delante de nosotros, y por eso el nombre de la prédica, primero su presencia, porque es el que va adelante. Y esto es importante que lo veamos, que lo analicemos y lo entendamos, porque venía hablando yo con mi papá en el carro de cosas del reino, de la palabra del Señor, porque nos gusta mucho platicar, porque mientras vamos hablando nos vamos dando lo que el Señor nos ha dado en la intimidad y vamos explicándolo, porque qué en nosotros, y así también vamos siendo ministrados por la palabra y también vamos alimentándonos el uno al otro. Y hablábamos de un tema y de repente me di cuenta, es cierto, primero tiene que ir la presencia, primero va la presencia. Y entonces mi mente viajó y vi justamente el río Jordán, como me lo imagino, por supuesto, porque no es que yo lo haya visto en persona, conozco por fotos, pero entiende uno de que había un río y una necesidad de un pueblo de cruzarlo, y como te dije, era imposible para ellos hablando humanamente. Pero ¿qué sucede en esa porción de la palabra? Porque no vamos y la conocemos y empezamos a ver ejemplos donde la presencia de Dios va primero, para que nosotros lo podamos entender, ver la imagen y aplicarlo a nuestra vida. Dice, primero la presencia. Josué 3:14 al 16. Josué 3:14 al 16 dice de la siguiente manera: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, el río Jordán, que te recuerdo no era un riachuelo pequeñito, no era un río fácil de cruzar, no es que hubieran puentes, era un río que dividía dos porciones de tierra muy grandes, una frontera natural que era imposible para ellos pasarla solo así. Amén. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque dice los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto es lo que se había construido, que representaba lo que contenía la presencia de Dios. Adentro del arca del pacto se puso, por ejemplo, maná, se puso el ara de almendro que reverdeció, se pusieron varias cosas, estaban las piedras con los mandamientos, y representaba el arca la presencia de Dios. Y entonces ella iba delante de ella iba delante del pueblo, cargada por los sacerdotes. Volvamos al punto 15. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Esto es hermoso, porque no es cuando pasaban por el río cuando estaba normal o cuando estaba en tiempo de sequía. Pasaron el río en el peor momento, hablando humanamente, porque era cuando el río estaba más crecido y estaba desbordándose del cauce. Pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, es decir, la presencia de Dios, tocaron el agua a la orilla del río. 16. El agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de ahí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán.
y el agua que estaba arriba abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. ¿Te das cuenta? Y esto es impresionante porque, como te digo, uno humanamente, y el Señor trabaja de muchas maneras misteriosas, pero hay una parte que el Señor siempre nos lleva y es de que tenemos que aprender a creer. Porque si nosotros tuviéramos que creer en el Señor con cosas sencillas, podríamos caer en la idea ridícula de que fue por nosotros. Porque yo no tengo que tener fe en el Señor y puedo decir que tengo fe en el Señor para levantar mi teléfono con una mano. Es algo sencillo que yo puedo hacer. Y aunque yo crea que es el Señor el que me dio el cuerpo y las fuerzas y la vida para estar aquí levantando esto, es tan fácil para mí olvidarme de eso en mi día a día y darme toda la gloria y la honra a mí de que puedo hacer algo tan sencillo como esto. Pero si yo tuviera que levantar una montaña con este mismo brazo y la logro levantar a través del poder y la presencia de Dios que va levantando, abriendo el camino delante de mí, yo no tengo ningún argumento para poder decir, lo que sucede es de que fui yo. El Señor se mueve en los imposibles porque entonces nos tiene que dejar claro, porque sabe cómo somos de fáciles nosotros para movernos a otros lugares, de que fue por Él. Y por eso es de que en el momento que iban a cruzar el Jordán, era en el momento donde el río estaba más grande y se salía de su cauce. Pero vemos cómo es que ellos siguieron la instrucción, y esto es importante, del Señor, y los sacerdotes que llevaban la presencia de Dios fueron de primero. Como dice la palabra, en el instante que pusieron el pie en el río más allá arriba se empezó a detener y el agua se amontonaba ahí. Algo sobrenatural. Porque tuvieron el cauce de un río muy grande y muy caudaloso. Imagínate cuántos miles o millones de litros de agua podrían estar circulando en ese río cada minuto. Y que se detuvieran, solo el Señor puede hacer algo así. Pero ¿cómo es de que ahora las personas están pasando en un lecho seco? Cosa que el Señor ya había hecho con el Mar Rojo y Moisés. Pero ahora es con Josué con quien van. Y sucede de nuevo un milagro muy parecido. Pero de nuevo fue la presencia de Dios que va de primero. Y es curioso porque aquí termina esta parte hablando de que pasan el río Jordán cerca de la ciudad de Jericó. Porque ahí es donde quiero llegar al segundo ejemplo de esta ocasión de la presencia de Dios primero. Y te lo quiero leer. Josué 6, del 3 al 5. Dice de la siguiente manera. Aquí está hablando el Señor a Josué y le da las siguientes instrucciones. Pon atención. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad, una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Mientras los sacerdotes tocan los cuernos, cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos del carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Saltemos al 8, Josué 6:8. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia, oye esto, en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto los seguía. Y aquí vamos a llegar a una parte muy importante, porque ya sé que lo que estás pensando, si estás poniendo atención. Pastor, usted dice el arca primero. Me llama mucho la atención de que aquí es algo cansado, podría llamarle uno. Queremos derrotar y botar una ciudad. ¿Por qué tenemos que esperar 7 días haciendo algo que parece infructífero? ¿Por qué tengo que estar yo dándole vueltas, tocando carneros, llevando el arca con los sacerdotes, una vez
al día y me regreso. Una vez durante 6 días, para que el séptimo día demos 7 vueltas y luego todos gritemos lo más fuerte al oír el toque del carnero, del cuerno del carnero prolongadamente, y que se van a caer los muros. Despierta, amado hermano. Muchas veces no va a tener para ti ningún sentido lo que te está diciendo el Señor que hay que hacer. Podrá escucharse antinatural, podrá escucharse infructífero, podrás pensar de que es una pérdida de tiempo y mejor estarías utilizando esos 6 días para ir a traer madera a algún lugar y construir algún tipo de escalera, de ariete para romper, de ver qué es lo que haces, de tal vez ir a conseguir algún aliado en algún lugar, si fuera posible, para destruir los muros. Tal vez sería más fácil pasar esos 7 días caminando en otra dirección, dejando esa ciudad que está fortificada. Vamos por una más sencilla y luego regresamos. Pero tus caminos no son los caminos del Señor, ni tus planes son tan altos como los de Él. Y no tenemos que entenderlo todo. Sí tenemos que entender que tenemos una responsabilidad, lo que te decía al inicio. Y nuestra responsabilidad es creerle a Dios y avanzar en el Señor, avanzar con Él, sea lo que sea aquel día que tenemos que hacer. Si Él te dice que te vayas a dar la vuelta a la ciudad durante 6 días y el séptimo lo hagas 7 veces más y luego grites, pues lo vamos a tener que hacer. Si Él te dice que te vayas a lavar 6 veces, 7 veces en un río que parece sucio, donde en tu país hay mejores ríos, pues también lo vas a hacer. Pero como dice en Proverbios, si el Señor guía mis pasos, ¿por qué he de preocuparme? No tengo que entenderlo todo, pero tengo que entender mi parte, mi responsabilidad, lo que yo tengo que hacer para alcanzar las promesas. Lo que todos conocemos que pasa al final en la historia, y si no la conoces, te invito a que leas la palabra en Josué. Ya dijimos los versículos, los capítulos. Porque los israelitas hicieron justo eso. Y lo que sucedió al séptimo día, cuando terminaron de dar las 7 vueltas y tocaron el cuerno del carnero prolongadamente y todo el pueblo gritó, es que los muros cayeron solos, sin necesidad de crear nada, sin necesidad de comprar nada, sin necesidad de hacer ninguna asociación con alguien, sin necesidad de hacer nada humano, solo manteniendo la presencia del Señor primero y haciendo lo que ellos decían. Es que entonces pasan las cosas. Pero, pastor, te puedo ver ya con tus deditos escribiendo ahí. La arca del pacto no iba de primero. Claramente lo dice la Biblia. ¿Quién me está hablando? Primero iban sacerdotes, e incluso si usted leyera todo lo que dice ahí, porque se saltó un versículo 2, dice de que habían incluso guerreros antes de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, que iban tocando los cuernos del carnero. Sí, amado hermano, que estás escribiendo en ese momento la pregunta. Pero es que tenemos que aprender ciertas cosas que te quiero enseñar el día de hoy, que son consejos para que puedas ir detrás de la presencia del Señor. Consejos para que aprendas a mantener la presencia del Señor, y consejos que te van a ayudar a que se cumplan las promesas del Señor sobre tu vida. Y el primer punto que vamos a ver, el primer consejo es: aprende a ver el oro. Aprende a distinguir cuál es el verdadero oro. No te confundas porque algo brilla, que es el oro, porque tal vez solo es el reflejo del brillo del oro lo que estás viendo, no el oro puro. Y te lo digo ¿por qué? Porque aquí dice la palabra, ¿verdad? La presencia, primero la presencia. Pero ¿cómo ver primero la presencia en este ejemplo, pastor, si primero van personas y cosas? Es que tenemos que aprender a quitar los ojos de las cosas. ¿Me entiendes? De las cosas. Yo sé de que el arca representaba algo, que es la presencia del Señor. Pero el arca no es que tuviera que ir primero, físicamente hablando, porque el arca iba espiritualmente primero. ¿Por qué? Porque fue lo que le dieron la prioridad.
al hacer caso a las instrucciones y al caminar, porque ahí lo dice en el versículo 8. Después Josué le habló al pueblo y los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor. Quiere decir que se iba marchando en la presencia del Señor, es porque la presencia del Señor ya estaba en ese lugar, porque habían hecho caso y habían atendido la instrucción que se había dado. Primero iba la presencia. Tal vez no físicamente el arca, porque es que el arca representa la presencia del Señor y tiene, ¿cuál es la palabra? Aquí lo tengo, reliquias que son importantes para el pueblo, pero la presencia del Señor no está en esas cosas. ¿Me explico? Se puede manifestar a través de esas cosas, pero la presencia del Señor está donde Él es buscado y manifestado, donde es amado y donde Él es apreciado. Ahí está la presencia del Señor. Claro, hay ciertas cosas donde la presencia del Señor queda, pero son vestigios de la gloria de Dios, porque el Señor no habita en cosas, sino nosotros tendríamos que adorar las cosas, y el único que es digno de adoración es Él. Es el mismo concepto del por qué tú puedes tomar la Biblia y tenerla en la cama, en el carro, en donde seas, abierta en cualquier salmos, y no te va a servir de absolutamente nada porque nunca la has leído y para ti solo es un amuleto. La presencia de Dios no está en la palabra de Dios. La presencia de Dios se hace fuego y vida en la palabra de Dios cuando yo busco en la palabra de Dios a mi Señor. Y entonces su palabra se hace vida. Y yo sé que esto es un poquito complicado de entender en cierta situación, ¿verdad? Pero te hablo de lo contrario. Si no caemos en la falsa esperanza de que yo puedo hacer lo que quiera, rechazar al Señor, no hacer caso a su voluntad, no escuchar su palabra, pero como tengo la cajita de oro con querubines y cositas ahí adentro, entonces todo está bien. Me voy a parar enfrente de cualquier río y caminar porque la presencia de Dios va a estar conmigo. Error. Si tú no honras al que es la presencia, si tú no honras al que trae el oro, si tú no honras a la fuente de luz y de verdad, aunque tengas la lámpara, el bombillo, si cortas la luz, no va a funcionar el bombillo. Necesitas la corriente que alimenta para que funcione. Porque entonces caes en lo que pasó con muchas personas en Israel que pensaban que porque el templo estaba en su lugar, en su tierra, ellos podían hacer lo que quisieran porque la presencia de Dios los iba a guardar. Porque el arca del pacto los iba a llevar. Claro, el Señor se movió a través del arca del pacto, pero ellos fallaron de ver de que no era el arca del pacto como tal, aunque representaba algo, y gloria a Dios por el arca, no me malinterpretes, la respeto como todos en la palabra, pero entiendo también que es un objeto. El Señor nunca nos pidió que adoráramos un objeto. Eran imágenes para que nosotros entendiéramos y pudiéramos poner nuestros ojos en algo, porque Él conoce lo difícil que es para nosotros hablar a la nada. Pero fallaron de ver de que era un Dios que se fue mostrando poco a poco de una manera sobrenatural para que ellos entendieran que era Él, no las cosas. Que si fueran las cosas nunca hubieran destruido Israel, porque la presencia del Señor estaba en el pueblo, en el templo, ¿no? El arca del pacto, cuando fue robada, también el Señor hizo ciertas cosas a los filisteos, por supuesto, pero nunca la tuvieron que haber podido robar. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó con la humanidad? Empezó a buscar reliquias y reliquias y reliquias, porque es más fácil tener una reliquia que no se puede mover a mantener la presencia de Dios conmigo. ¿Qué pasó con el pueblo, con Jerusalén, después en las batallas, después de que el Señor Jesucristo murió y el cristianismo empezó a levantarse y tal? Ahora utilizaban la cruz donde supuestamente habían matado a Jesús como una reliquia. Dejemos de poner los ojos en las cosas físicas. Pastor, no iban adelante el arca. Iban adelante personas, no me estás entendiendo. Porque ellos iban haciendo caso y iban en la presencia del Señor caminando. Por supuesto que la presencia de Dios iba adelante.
Por supuesto que la presencia de Dios iba adelante. Aunque el arca estuviera unos pasos atrás, la presencia de Dios iba adelante. No es el plato en el que comió alguien. No es la piedra en la que durmió alguien. Claro, gloria a Dios por estas cosas, ¿verdad? Pero la presencia de Dios es la presencia de Dios. Y la manera en que yo me encargo de que la presencia de Dios esté conmigo es, uno, haciendo caso a lo que la presencia de Dios quiere. Primero, la presencia de Dios. No la podemos comprar, no la puedo robar, no la puedo sobornar, no la puedo intimidar. La presencia de Dios solamente puedo atraerla y enamorarla, respetarla, porque Él está siempre dispuesto y deseoso de que su presencia se manifieste en nuestras vidas y traiga todo lo que ella representa. Aprende a llevar la presencia. Tu segundo consejo, aprende a llevar la presencia. Porque David reunió tropas de Israel, unas 30,000, y las lleva a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, a quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta, el arca en una carreta. David y todo el pueblo celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas, y címbalos. Cuando llegaron al campo de triar de Nacón, los bueyes tropezaron. El arca iba en una carreta nueva, siendo jalada por bueyes. Entonces los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios, y entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a que lo hizo. Así fue como Usa murió ahí mismo junto al arca del Señor. Pastor, no entiendo esto. Yo tampoco lo entendía, pero tenemos que entender ciertas cosas. Si tú quieres llevar la presencia del Señor delante de ti, tenemos que aprender a llevarla. ¿A qué me refiero con aprender a llevarla? Que hay que llevarla como ella se lo merece, como el Señor lo ha pedido, no como a mí me dé la gana, ¿ya? Yo no puedo decir yo voy a llevar el arca y la presencia del Señor, en mi vida, y que vaya delante de mí si estoy tratando de pe para arriba a mi esposa, a mis hijos. Si estoy peleando con absolutamente todos en el tráfico, maldiciendo y llevándome por la rabia, por el enojo. Si estoy siendo injusto con las personas que trabajan conmigo, para mí, o que me emplean. Si estoy buscando robar, si estoy buscando siempre mi conveniencia, si cuando miro a alguien que yo puedo ayudar, volteo la mirada para otro lado. Si mi corazón está sucio, no puedo pretender yo que la presencia del Señor vaya sobre mí y delante de mí. Porque hay maneras de llevar la presencia. Primera de Crónicas 15:1 dice, Isaías 46:1 dice de la siguiente manera: Bel y Nebo, los dioses de Babilonia, se inclinaron cuando los bajaron del suelo. Se los llevaban en carretas tiradas por bueyes. ¿A quiénes llevaban en carretas tiradas por bueyes? A los dioses paganos. ¿Qué tenía el pueblo de Israel haciendo? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Copiando tradiciones de cómo mover dioses de naciones paganas, cuando Dios ya había dado una orden de cómo era que el arca del pacto se transportaba. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel, por más buena intención que tuviera, de copiar las tradiciones que alegraban y que tenían los paganos? Y David entendió esto hasta después.
y cuando lo entiende, él arregla su error. Porque en Primera de Crónicas 15:1 David dice de la siguiente manera: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Dios y le sirvan perpetuamente. La instrucción que le había dado a Moisés, ahora él ya la entendió y ahora él se dio cuenta de su error anteriormente intentando copiar lo que es en el mundo. No intentes agradar la presencia de Dios con lo que el mundo te dice que hay. Porque no la vas a agradar con esto. No la vas a comprar, ya te lo dije, no vas a sobornar, no vas a pensar que con tu linda boca y con tu hermosa lengua, que le encanta levantarse arriba abajo y que con tus demás órganos bucales generas sonido y que vienen desde tu mente las palabras y piensas que vas a embelezar a cualquier persona y hablar al pastor lindo y hablar al profeta lindo y hablar a los hermanos lindo para que ellos oren por ti, para que ellos levanten una oración por tu bienestar, para que cambies la situación de una cosa a otra, para que los pastores oren por ti, a favor de ti y en contra de otra persona, cuando la otra persona tal vez está haciendo lo justo y tú estás haciendo lo malo. Nunca vas a engañar al Señor. Nunca vas a comprar al Señor, nunca lo vas a sobornar. Hazlo como Él lo ha dicho. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Tu corazón íntegro, tu corazón en humildad, tu corazón en sinceridad, tu voluntad de decir sí a negarte a ti mismo y entender de que si hay algo que estás haciendo mal, decir: Señor, me he equivocado, ayúdame a cambiar, te entrego lo que soy para que cada día yo pueda morir y tú puedas vivir más y más en mí. El valor de creer la palabra, el valor de ser justo, el valor de ser como Él es, de ayudar al que tiene necesidad cuando el Señor te indica, de no cerrar los ojos al dolor ajeno, de aconsejar, de abrir la boca para hablar de las grandezas que es Él, de tratar bien a tu familia, de ser honesto con lo que estás haciendo, de no buscar la manera más fácil, sino la manera correcta, aunque sea 7 veces más larga que la que el mundo te ofrece. Aprende a llevar la presencia de Dios para que ella siempre esté delante de ti y vaya abriendo el camino que Él ha preparado para ti, como lo vimos en sus promesas. Sigue la presencia y su dirección, porque de nada sirve, como te decía al inicio, que la presencia de Dios esté enfrente de ti, dándote la guianza, si tú en el último momento decides hacer otra cosa completamente y te vas por otro lugar. ¿Quieres ver cómo se movía la presencia de Dios con los israelitas cuando estaban en el desierto? Pon atención a esto. Números 9, 15 al 23. Números 9, 15 al 23. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Esto representa la presencia de Dios, claro está. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel se levantaba el campamento y la seguía. A donde la nube se detenía, el pueblo armaba el campamento. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor. Oye, primero la presencia, ¿dónde iba? Permanecían en el campamento, por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran, permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube no se movía, ellos no se movían. Los israelitas permanecían ahí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días, como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se levantaba a la mañana siguiente. Oye, y aquí está lo más importante. Pero, a la mañana siguiente, ya me perdí, dame un segundito.
ponía en marcha, pero aquí está. A la mañana siguiente, pero fuera de día o de noche, no importaba la hora, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía en el tabernáculo por 2 días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se movía. Pero en cuanto se elevaba, ellos se levantaban del campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor decía a través de Moisés. Si quieres verlo de esta manera, míralo de esta manera, pero ellos estaban jugando Simón dice con el Señor. Solo que en lugar del Señor es el Señor dice, y así es como nosotros deberíamos vivir nuestra vida. ¿Te acuerdas de ese juego? No sé si alguna vez lo jugaste, los guatemaltecos, si me estás escuchando de otro país. Es un juego donde dicen, Simón dice, tócate la cabeza, ¿verdad? Tócate los brazos, tócate, y uno tiene que hacer lo que están diciendo. Pero si él no dice tócate, no lo tienes que hacer, y si tú lo haces de todas formas solo por escuchar la voz, pierdes. Ese es el juego. Ahora el Señor no está jugando ningún juego contigo. Él te está dejando claras las instrucciones. Él no te va a engañar. Pero si al pueblo de Israel le decía, me levanto, porque la nube se levantaba, todos agarraban el campamento y listos. ¿A dónde vamos, verdad? Me detengo, entonces me detengo aquí. Ya tenemos 2 meses de estar aquí, sí, pero la nube sigue ahí, no nos vamos a mover. Nos estamos recién poniendo, la nube del Señor se puso, estamos empezando a armar el campamento, pero se volvió a levantar y se va. No importa, todos nos levantamos y nos vamos. ¿Qué te estoy queriendo decir? Si la presencia de Dios te dice que te estés quieto, quédate quieto, no tienes por qué correr. Si la presencia de Dios te dice que en este momento es tiempo de esperar, espera. ¿Por qué vas a andar desesperado? Si la presencia de Dios dice es tiempo de esforzarte y es tiempo de hacer, no te canses, porque Él es el que da la fuerza. Si la presencia de Dios te dice que te calles, es porque tienes que escuchar. Si la presencia de Dios te dice que te hables, es porque tienes que hablar. Si la presencia de Dios te dice que camines, aunque esté oscuro enfrente, pues tú vas a ir tranquilo porque sabes de que Él va enfrente. Obedece a la presencia del Señor. Obedece a lo que el Señor te está diciendo. Obedece a su palabra y su dirección. Para que no pienses que por tener reliquias, artilugios, palabras, versículos pegados en algún lado y que te sepas algunas cosas, si no pones en obra, si no pones en práctica, si no estás entendiendo la parte que te toca a ti, que es creerle al Señor, si ves la presencia que te está guiando y decides no hacerle caso, ¿qué podemos esperar? Hoy vimos los ejemplos de qué es lo que sucede cuando la presencia de Dios va de primero. Solo lo sobrenatural, una y otra y otra y otra vez, de gloria en gloria, como nos gusta decirlo, porque así lo dice su palabra. Así que hoy te invito a que te examines. Así que hoy te invito a que seas honesto contigo mismo y te preguntes, ¿he estado esperando la dirección del Señor y esperando a que vaya primero su presencia, o he estado corriendo por donde se me da la gana para luego venir y querer incluir al Señor en mi vida y decirle, arregla ahora lo que yo he deshecho? Haz camino donde yo me vine aquí a perder. Rescátame del lugar donde estoy, que no está mal, claro que el Señor te va a rescatar. Pero tiene que llegar un tiempo donde vas a entender de que tú eres la oveja y Él es el pastor. Y la oveja escucha la voz de su pastor, la reconoce y le obedece. ¿Por qué vas a seguir luchando con tus fuerzas a lugares donde van a nada, cuando puedes caminar con las fuerzas de Dios a su voluntad en el camino que Él ya ha preparado? Pero no lo olvides, pon los ojos en el verdadero oro, no en lo que lo refleja, no son las cosas físicas. Es la presencia del Señor la que tengo que respetar. No son las cosas naturales que dictan si la presencia de Dios o no va. Es la presencia de Dios cuando yo le creo y Él va frente a mí y yo reconozco su presencia. ¿Cómo voy a hacer eso, pastor? También me preguntarás. Eso no te lo puedo enseñar yo. Te puedo decir cómo hacerlo, pero lo único que lo puede experimentar eres tú. No puedes saber a qué sabe algo hasta que no lo pruebas. Tienes que ir profundo en la palabra del Señor, leerla,
Y digo profundo porque es la palabra que yo utilizaría, pero realmente el Señor, para empezarte a hablar, no te pide que seas un pastor, solo pide un poco de voluntad y de deseo tuyo, un poco de tu tiempo para que te alimentes de la palabra, y a través de la alabanza, la adoración y la oración, entonces empieza a haber una comunión verdadera con Él. Pon tus ojos en el verdadero oro y entiende de que no son las cosas, es Él, y Él no puede ser reemplazado, Él es único, a Él es al que necesitas. Recuerda que tienes que aprender a mantener la presencia y cómo llevarla sobre ti, no como el mundo dice, no como tú lo piensas, como Él lo desea. Que tenemos que atraerlo a Él y que Él se sienta amado, que Él se sienta cómodo, que Él pueda dar todo lo que Él desea para nuestra vida. Y por último, recuerda, tienes que poner atención a su palabra, hacer caso a lo que Él dice y moverte junto con Él, para que entonces todas esas promesas se hagan vida en ti. Y entonces empieces a ver sobrenatural tras sobrenatural, tras sobrenatural, tras sobrenatural, y que no se detiene, porque adelante de ti va la presencia del Señor. No tienes por qué temer, no tienes por qué desalentarte, como dice su palabra, porque sabemos de que estamos en buenas manos, y los pasos que seguimos son los del Eterno, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta ocasión, papá, donde podemos escuchar tu palabra, Señor, y hemos entendido que primero va tu presencia, primero vas tú, el primer lugar es tuyo, Señor. Gracias por recordarnos, Padre Santo, porque la bendición que se abre es para nosotros, Señor. Pero más allá de la bendición, papá, es aquella comunión, es aquella privilegio, es aquel placer de estar frente a ti, Señor Jesús, de poder caminar contigo, de poder seguir tus pasos, de poder amarte, Señor Jesús, y decirte, Rey de Gloria, eres tú y es por ti quien vamos. No importa lo que estemos perdiendo, no importa lo que estemos dejando, yo lo haré, Señor Jesús, por amor, Padre Santo, y con alegría, porque mi porción eres tú y a ti es a quien he decidido amar, seguir y buscar, Señor Jesús. Ayúdame a ser digno, Padre Santo, de tu presencia. Yo te entrego, Padre Santo, las áreas de mi vida que te tenga que entregar, Padre Santo, para que pueda empezar a cambiar y ser cada día más como tú, Señor. Redargúyeme, háblame, Padre Santo, incomódame para que te dé el tiempo, Padre Santo, para encontrarme contigo en tu palabra, para encontrarme contigo en adoración, en oración, Padre Santo. No una oración, Padre Santo, de dame, 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 sino una oración, Padre Santo, que vaya a la profundidad de tu corazón, Señor Jesús. Abre los caminos, Señor, que tú quieres abrir. Bota las paredes, Señor. Levanta las montañas que quieras levantar. Detén los ríos, Señor Jesús. Porque aquí hay un pueblo, Padre Santo, que está dispuesto a ir detrás de ti, Rey de Gloria. No, Padre Santo, por lo que podemos alcanzar, sino por amor a ti, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te damos la gloria y la honra, amado Padre. Amén y amén. Amén, amado hermano, te damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que el Señor te bendiga grandemente, a ti y a toda tu familia. Recuerda que puedes compartir esta prédica para todo aquel que la necesite, para toda aquella persona que tú sabes de que va a ser bendecida por ella. Y más importante aún, recuerda, el otro domingo, Granja Los Faroles en San Lucas. Toda la información va a estar en un post que vamos a publicar. Hay parqueo, puedes llegar, hay suficiente espacio, no está tan lejos de San Lucas, el mercado, digamos, está como a 5 o 6 minutos de San Lucas. Nosotros allá nos la pasamos re bien en presencia de los hermanos, porque la comunión es tan deliciosa con los hermanos. Pero más importante, la comunión con nuestro Padre Celestial. Ahí podemos adorar, podemos rendirnos a sus pies y podemos escuchar la palabra del Señor y escuchar la dirección que Él tiene para nuestras vidas. Recuerda que todos los días tenemos las oraciones en la mañana con el profeta Carlos Contreras. Los días miércoles por la mañana hay una intercesión con la profeta Araceli. Los días jueves tenemos los discipulados con la maestra Lali. Esos son en línea, puedes unirte, los links que están en la descripción. Vas a aprender muchísimo con ella los días martes y bueno, el día lunes tengo grupo de jóvenes por si quieres. Escríbenos en los comentarios para que nos podamos abocar a ti y ver la manera de que puedas atender. Tenemos discipulado los días miércoles y los días martes en Carretera Salvador y Ciudad Real. Si alguno de esos te queda cerca, escríbenos también para que puedas llegar y ser lleno de la palabra del Señor. Y si tú deseas que abramos uno cerca de ti, también escríbenos para que podamos ver la posibilidad de que se haga uno donde tú estás.
Te bendigo, amado hermano. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros una vez más. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.